Hola, mi nombre es Xochitl Valdés Ojeda, psicóloga en formación del Instituto de Montserrat. Me encuentro cursando el segundo semestre de la licenciatura en Psicología en el turno sabatino. El trabajo que hoy te voy a presentar corresponde a la asignatura de Estadística Aplicada a la Psicología 2, cuyo asesor académico es el maestro Claudio Flores Cefón. Te hablaré de 3 temas. El primero de ellos es el coeficiente de correlación de Pearson, estimación por intervalos y la prueba de hipótesis. Comenzamos. Bueno, primeramente te hablaré del tema del coeficiente de correlación de Pearson. Y para ello nos haremos la pregunta siguiente. ¿Para qué nos sirve este coeficiente? Pues sirve para medir el grado de dependencia entre 2 variables cuantitativas numéricas. Y es representado por esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula que se visualiza. Esta fórmula depende de la covarianza, es decir, necesitamos sacar primero el valor de la covarianza y el número que resulte de realizar dicha operación o la operación de la ecuación que les muestro, me mide qué tanto depende una variable de la otra y se mide entre un rango de -1 y 1. Es decir, quiero saber si hay una relación entre 2 variables y qué tipo de relación es. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué coeficiente de correlación de Pearson? ¿Quién es Pearson? Bueno, Carl Pearson, que es un nombre correcto, fue un prominente científico, matemático y pensador británico, que estableció la disciplina de la estadística matemática. Desarrolló una intensa investigación sobre la aplicación de los métodos estadísticos en la biología y fue el fundador de la bioestadística. Bueno, cerrando el paréntesis, cuando nos preguntemos qué tipo de relación puede haber entre 2 variables, tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos de relación. La primera de ellas es la relación lineal positiva o relación lineal directa. La segunda, la relación negativa o relación lineal inversa. Y la tercera, que es la relación cero. ¿Qué significan estas? Pues la primera de ellas, que es la positiva, significa que si una variable crece, la otra también. La segunda, que es la negativa, significa que si una variable aumenta, la otra baja. Y la tercera, que es la relación cero, significa que no hay relación. Lo podemos visualizar en el gráfico que se muestra. Ahí observamos la imagen de la relación lineal directa, la lineal inversa y las dependientes. Luego entonces, dependiendo del valor del resultado que salga de la ecuación que arriba señalada, va a ser el tipo de relación que hay. Ya puede ser una relación positiva, negativa o nula, como les comentaba. Para la interpretación del valor del coeficiente tenemos estas 2 tablitas, ¿sí? Como pueden observar, será una relación nula siempre y cuando el valor sea de 0.09 a 0. Ahí sí no existe relación, ¿sí? Del punto 10 al punto 19 será muy débil. Del punto 20 al punto 49 será muy débil. Perdón, débil. Punto 50 al punto 69 será una relación moderada. Del punto 70 al punto 84 será significativa. Del punto 85 al punto 95 será fuerte y del punto 96 al 1.0 será perfecta. Así pues, tenemos que para el valor de R, esa interpretación que está en la tabla derecha, que se muestra, ¿sí? Tenemos que hay una interpretación de negativa muy débil, negativa moderada, negativa fuerte, positiva muy débil, negativa moderada, positiva débil, positiva significativa, positiva débil y negativa nula, ¿sí? Y en la columna del valor de la R, pues se puede visualizar el menos 0.18, perdón, y así consecutivamente con cada uno de ellos y nos da la interpretación que les comento. Bueno,
debemos de cuidar estos valores que les refiero, dice, porque para que yo pueda decir que si una variable depende o no de la otra, debería de estar a partir del punto 70 aproximadamente. Pero hay otros autores que consideran que a partir del punto 60 ya hay una dependencia o relación. Entonces, como les decía, esta fórmula que les comentaba nos va a arrojar un resultado que deberá estar entre un rango de -1 y 1. Por lo que, para tener más claro lo dicho anteriormente, analicemos el siguiente ejemplo. Entonces, supóngase que se estudia a un grupo de personas en sus características de ingresos y de años de estudio, ¿sí? O sea, ese es el estudio de 10 personas que visualizan los años de estudio que están en la parte de abajo y los ingresos en miles en la parte de arriba. Entonces podemos visualizar que la primera persona tiene 17 años de estudio y gana 10.5, esto en miles. La segunda tiene 18 años de estudio y gana 6.8, y así consecutivamente. De tal manera que una vez desarrollada la ecuación multicitada, el coeficiente de correlación entre ingresos y años de estudio nos dará un resultado de 0.5268. Bueno, ¿cómo interpreto lo siguiente? ¿Sí? Podemos utilizar 3 preguntas, ¿sí? Primeramente, saber si hay relación, de qué tipo la segunda, y la tercera, qué tan fuerte es. Por lo que, aplicando los valores de la tabla, podemos decir que sí hay relación y que el tipo de relación es positiva, y bueno, qué tan fuerte es, pues es moderada, ¿verdad? Atendiendo los valores de la tabla. Entonces tenemos que, para la interpretación de estos datos, podemos decir que si los años de estudio aumentan, mi sueldo también aumenta, ¿verdad? Y esto se puede visualizar mediante un gráfico de dispersión, donde colocaremos los datos de los años de estudio en el eje de las X y el ingreso en miles en el eje de las Y. Y nos queda algo así, ¿sí? Aquí nos podemos interpretar de que sí hay relación, es de tipo positiva, positiva, y es moderada, ¿sí? Es decir, que entre más estudie yo, más aumentará, se supone que debe de aumentar mi ingreso, ¿verdad? Y es así como sacamos la correlación de Pearson. Bueno, te he hablado del coeficiente de correlación de Pearson. Ahora toca el tema de estimación por intervalos. Cuando hablamos de estimación, hablamos de temas de inferencia estadística. ¿En qué consiste? Pues consiste en el procedimiento por medio del cual se llega a conclusiones acerca de una población con base en la información que se obtiene a partir de una muestra seleccionada de esa población. Dicha muestra, para una correcta aplicación en una investigación, debe ser representativa y seleccionada mediante técnicas estadísticas. Y para poder llegar a la conclusión mencionada, es necesario realizar una estimación, siendo la estimación un valor, es un número. Y ese valor, ese número, es basado en un parámetro del cual se requiere conocer o se quiere conocer sin estudiar a toda la población. Dicha estimación puede ser puntual o por intervalos. Es puntual, es cuando se da un número, ¿sí? Y por intervalos, cuando se va a dar un par de números. Para ello, hablaremos en primer término cómo se saca un intervalo de confianza para la media. Para ello es importante mostrarte la siguiente fórmula, que es el intervalo de confianza para la media, que es el estimador más menos coeficiente de confiabilidad por error estándar, como se muestra, ¿sí? Para sacar el error estándar, tenemos que sacar la raíz de la varianza sobre el tamaño de la muestra.
Los investigadores pueden utilizar cualquier coeficiente de confianza, que en este caso en la fórmula está representado por la letra Z, ¿sí? Pero los más utilizados son del 90, 95 y 99, como ya lo habíamos comentado anteriormente. En el área de sociales se utilizan mucho estos coeficientes de confianza, porque están relacionados con un valor puntual, ¿sí? Y aquí te dejo un recordatorio de lo que son los intervalos de confianza y sus valores. Que tenemos que para punto 90 tenemos el valor de 1.645. Ese es el valor del intervalo de confianza para 90. Para el punto 95 tiene un valor de 1.96 y para el punto 99 de 2.58. Entonces tenemos que para el intervalo de confianza para la media se construye de la siguiente manera. El estimador más menos coeficiente de confiabilidad por error estándar. Es decir, que al estimador le sumo y le resto un coeficiente de confiabilidad que está multiplicado por un error estándar. Es sustancial comprender que estos dos números son importantes para determinar mi tamaño de muestra, así como para determinar el nivel con el cual estoy haciendo mis conclusiones. Es importante señalar que se tienen que valorar factores para determinar qué intervalo de confianza se utilizará. ¿Por qué? Porque para el punto 99, para esta requiero más dinero, porque tengo obtener más muestra y por ende más tiempo para el análisis. Distinto es para el valor del punto 90, ¿sí? Porque para este va a ser menos costo y tiempo, pero con un 10% de error. Lo sugerido es el punto 95, es aceptable. Porque me da costos y tiempos promedios. Para que quede más claro, pues quiero mostrarte este ejemplo de intervalo de confianza para la media, ¿sí? El ejemplo dice así: se sabe que de 45 estudiantes inscritos al curso semestral de una escuela, obtienen una calificación promedio de 7.8, con una varianza de 16. Aquí nos piden construir un intervalo de confianza para la media de calificación, que vamos a manejar el intervalo de confianza de 95%, ¿sí? Siendo así la fórmula que les mostraba hace ratito, pero aquí la volvemos a poner, ¿sí? Es x barra más menos z, que es habíamos dicho que es el coeficiente de confiabilidad por error estándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos vamos a utilizar? Primeramente, el tamaño de muestra. ¿Cuál es mi tamaño de muestra? Pues son los 45 estudiantes inscritos al curso semestral. Vamos a necesitar la media. ¿Cuál es la media? 7.8, que es la calificación promedio, ¿verdad?, que sacan estos alumnos. Y la varianza, que es de 16. Así es. Entonces, el valor de z, que sabemos que el valor de z es el intervalo de confianza de 95, dijimos que valía 1.96 ese valor. Entonces, también vamos a necesitar el error, ¿sí? El error estándar. ¿Cómo se saca ese error estándar? Pues no es más que la raíz de la varianza entre el tamaño de muestra. ¿Sí? Como observan ahí, pues nuestro error vale 0.5962, ya está hecha la operación. Hecho lo anterior, ya nada más sustituimos los valores, ¿verdad? Sabemos que nuestro estimador, que es la media, es de 7.8, eso es lo que vale, ¿sí? Si hacemos la operación, dice más menos ahí, pero si hacemos la operación de la confiabilidad por el error estándar, nos va a arrojar un valor de 1.1685. Ya una vez hecha esa operación, ya nada más le sumamos y le restamos. Y si observan ahí, cuando hacemos esa operación, aparece el 6.63, 8.97, que son los valores que están arrojando, ¿verdad? Hay algunos que ahí, en el caso del 8.97, pues lo redondeamos, ¿verdad? Y así lo dejamos. Al final, lo sustancial que nos interesa es esta redacción. Entonces, tenemos que, para el intervalo de la media, con un grado de confiabilidad de 95%,
Se tiene un 95% de confianza de que la media de calificación de los estudiantes inscritos al curso semestral de una escuela obtengan un promedio de entre 6.63 y 8.97. Y ese es nuestro ejemplo para la media. Bueno, ya te hablé cómo se saca un intervalo de confianza para la media. Ahora te hablaré cómo se saca un intervalo de confianza para la proporción. Mira, este ejemplo consiste en lo siguiente. Dice, la redacción dice así. Dice, en una escuela con 380 estudiantes en último año, egresan 230 de cada ciclo escolar. Aquí nos pide que construyamos un intervalo de confianza para estimar el número de egresados. ¿Sí? Como puedes darte cuenta, pues el intervalo de confianza que vamos a utilizar es del 95%. Esta es la fórmula, como puedes observar, es P más menos Z, raíz cuadrada de P, 1 menos P, entre N, ¿sí? Que no es más, o se leería así, estimador más menos coeficiente de confiabilidad por error estándar. ¿Sí? El error estándar es la raíz cuadrada de P, del resultado que dé P por Q entre el N, ¿sí? Y se desarrolla de esta manera, así como se muestra en el ejemplo, pues ya nomás sustituimos valores, sacamos el error estándar, sacamos el valor de P, sacamos el valor de Q, y nos sale un resultado de 0.556. 0.654 y que al final se leería de esta manera. Se puede decir que se tiene un 95% de confianza de que los estudiantes que egresan en el último año de cada ciclo escolar esté entre el 0.556 y 0.654%. Esos son los ejemplos que quería mostrarte. Bueno amigos, hemos llegado hasta el tema número 3, que es la prueba de hipótesis. En este tema te voy a hablar más que nada de los pasos para realizar esta prueba de hipótesis, ¿sí? Que hablamos de los datos, los supuestos, las hipótesis, estadística de prueba, distribución de la estadística de prueba, la regla de decisión, cálculo de estadística de prueba, decisión estadística, conclusión y valor de P, así. Entonces vamos a ir tocando punto por punto. Bueno, como primer lugar tenemos los datos, ¿sí? Para poder realizar esto. Que consiste en determinar si los datos constan de conteo o de medidas. Bueno, cuando hablamos de conteos nos referimos a una proporción de algo. Se tiene o no algo y una medida. Nos referimos a una media, es decir, una cantidad que se puede calcular de mi muestra o de mi población. A eso se refiere el apartado de datos. Bueno, para los supuestos se supone normalidad, igualdad de varianzas e independencia de las muestras. Es la parte teórica que realizan los estadísticos. Para ello se requiere una asesoría especializada para que nos refieran qué supuestos tenemos. Pero por lo regular en estudios sociales se busca que haya normalidad en el contexto de que tenga distribución normal. El segundo supuesto es que haya igualdad de varianzas e independencia de las muestras. A eso se refiere con los supuestos. El siguiente punto se habla de hipótesis, ¿sí? Aquí es donde definimos la hipótesis nula y alternativa. Cuando hablamos en el tema de estadístico, ya hablamos de definir nuestra hipótesis nula y alternativa. Estas son mutuamente excluyentes. Una es el complemento de otra y tenemos tres casos. El caso de igual, donde la nula es igual y la alternativa es diferente. El caso donde una es mayor y la otra es menor o igual. Y la tercera, donde es el caso contrario, es decir, donde una es menos o igual y la otra es mayor. La hipótesis nula siempre va a tener tres símbolos, ¿sí? La de igual, la de mayor igual y el de menor igual.
Bueno, la hipótesis alternativa va a ser la que se relacione con mi trabajo de investigación y entonces va a ser diferente, menor o mayor. En eso consiste. Bueno, por cuanto hace el punto de estadística de prueba, esta se calcula a través de los datos. ¿Sí? Se trata de definir nuestro estadístico de prueba. Esta es una parte teórica porque vamos a definir la normal estándar que se simboliza por la letra Z, ¿sí? La fórmula que se muestra. Dice, ¿qué es una normal estándar o una distribución normal estándar? Pues es aquella que tiene media 0 y varianza 1. Lo cual nos va a permitir realizar los cálculos de una manera muy fácil. Y al estar entre 0 menos 1, nos va a dar un rango para poder hablar de porcentajes, donde 0 equivale a nada de probabilidad y el 1 al 100% de probabilidad. Bueno, en el punto de la distribución de la estadística de prueba, se habla de la distribución normal estándar, ¿sí? Que se simboliza con esta fórmula. Dice, al tener una z x barra menos mu, que es el símbolo que aparece ahí, la fórmula que se muestra dice, ya estamos hablando de una distribución normal estándar, ¿sí? Como les repetía. Así pues, tenemos el punto de regla de decisión. Este consiste en la región de rechazo y de no rechazo, pues depende del nivel de significación. Con esa curva que vamos a definir una región de rechazo y de no rechazo, ¿de qué va a depender? Pues del nivel de significación o de significancia mismo que vimos en el tema anterior, que es de estimación por intervalos, ¿verdad? Son 3 niveles de intervalos de confianza y que para el caso de nosotros que somos de ciencias sociales vamos a utilizar el intervalo de confianza de 0.95, les decía. Ya que si estuviéramos haciendo un estudio médico u otro que requiera una precisión mayor, sí utilizaríamos el de 99%. Bueno, en el punto de cálculo de estadística de prueba es el cálculo de un valor estadístico, por supuesto, y se compara con la zona de rechazo. No es más que calcular la ecuación del valor de z de la ecuación que mostré anteriormente, o sea, esta. Y después de eso se compara con la zona que definimos. Decisión de estadística. Consiste en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Comparando los valores, decidimos si rechazamos la hipótesis nula. Por cuanto hace a la conclusión, si H0 se rechaza, se concluye que HA es verdadera. Si H0 no se rechaza, se concluye que H0 puede ser verdadera. Y por último, y con este punto terminamos, que es el valor de P. No es más que la cantidad que indica qué tan insólitos son los resultados de la muestra. Pues este valor se obtiene mediante una técnica estadística, ya sea que contrate a una persona que se dedique a estadística o nosotros hagamos un procedimiento. Al final, el valor de P nos va a dar un número. Y dependiendo de ese número, decidimos si rechazamos o no rechazamos H0. En teoría, el valor de P es la cantidad que nos indica qué tan insólitos son los resultados de la muestra. Y con esto finalizamos.